Pues buenas noches a todos. Vamos hoy a hablar del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hemos estado hablando hasta ahora de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, y vamos a pasar pues al Nuevo, y teniendo en cuenta aquello que se dijo al principio, que don José comentó al principio al hablar de la palabra de Dios, que el Nuevo Testamento forma parte de la revelación, y forma parte de la revelación porque Dios se da a conocer pues en el diálogo que quiere tener con nosotros, como decía Benedicto XVI en la encíclica El Verbo del Señor, Verbum Domini. El Evangelio, el Nuevo Testamento, la Biblia es un diálogo. No es solo algo que está allí y nada más, sino es un diálogo. No es un libro cerrado, sino es un libro abierto que pretende dialogar con las personas y con nuestra vida. Y en este diálogo, en el que Dios se nos quiere dar a conocer, es un diálogo que va subiendo poco a poco y va caminando poco a poco y se va acercando poco a poco a aquel punto donde Dios nos quiere llevar. ¿Y dónde nos quiere llevar el Señor? Pues a Jesucristo, pues que es la plenitud de la revelación. Y como dice la carta a los Hebreos justo en el inicio, ¿no? Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, es decir, siendo Dios, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, después de encarnarse y morir en la cruz y resucitar por nosotros, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, pues con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Es decir, Dios que se ha revelado plenamente en Jesucristo, porque es el mismo Dios que se nos da, que nos habla, pero también que actúa, que nos salva, que nos acompaña, que muere y resucita por nosotros, está a la derecha del Padre y sigue presente a través del Espíritu Santo en medio de nosotros. Se habla muchas veces, ¿verdad? Y a partir, sobre todo a partir pues, de los musulmanes, de Mahoma, que habla que hay varios tipos de religiones, pero las que más consideran los musulmanes precisamente, pues la fe cristiana, fuera parte del Islam, obviamente, pues la cristiana y el judaísmo, porque son religiones del libro. Y Benito dice, religión del libro, el cristianismo, no. Es religión del Verbo, de Jesucristo, que es el Verbo encarnado, que es el Verbo vivo, es la palabra viva que viene hacia nosotros, que nos habla a través del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, sí, Señor, pero es un diálogo que no tenemos con un escrito, es un diálogo que tenemos con el mismo Dios a través de su revelación. No es religión del libro, es religión del Verbo. ¿Y cuál es? Perdón, que estoy aquí todavía más atrasado. ¿Y cuál es, por tanto, el valor del Nuevo Testamento? Pues la Biblia, toda ella es revelación. El valor de todo el Nuevo Testamento es que, en primer lugar, es la principal fuente de información sobre Jesucristo. Y el centro de la fe cristiana es, sin duda, Jesucristo, que es la plenitud de la revelación.
Y por otro lado, el Nuevo Testamento es la llave que tenemos para poder interpretar todo el Antiguo Testamento. De tal manera decía San Agustín que en el Antiguo Testamento el mensaje de Jesucristo del Nuevo Testamento está latente, está como ahí escondido detrás y parece que se va manifestando poco a poco. Y en el Nuevo Testamento se hace patente todo lo que Dios ha querido decirnos en el Antiguo. Se manifiesta todo lo que Dios ha querido decirnos a través del Antiguo Testamento, de tal manera que nosotros cristianos necesitamos del Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Y necesitamos el Nuevo Testamento para poder leer el Antiguo. No se puede dividir. No pueden decir, bueno, como ya ha venido Jesucristo, pues ya para qué queremos los profetas, ¿verdad? Qué triste sería, ¿verdad? Qué triste sería si no tuviésemos los salmos para rezar y para rezar en comunidad. Qué pena sería no haber conocido a Isaías, sabiendo y queriendo con toda la fuerza de su corazón que Dios es sobre todo Dios de esperanza, Dios de luz, Dios que transforma, Dios que tiene paciencia y nos dice, no, mira para el futuro. Igual que lo hace Jesucristo, pero ¿cuánto perderíamos si nos olvidásemos del Antiguo Testamento? No entenderíamos al mismo Jesucristo. De tal manera que el Nuevo Testamento tiene un valor muy importante. Sí, Señor, es la plenitud y es la mayor fuente de información sobre Jesucristo, donde encontramos su vida y su palabra, pero no lo podemos entender sin el Antiguo. Van unidos. Y en Números, el Nuevo Testamento, pues, cuando cogemos la Biblia, ¿verdad? Y decidimos, bueno, cualquier libro de la Biblia, ya sea grande, pequeñito, mediano, si decimos, bueno, vamos a dividir lo que corresponde al Antiguo Testamento por un lado y en las siguientes páginas ponemos, en la siguiente mitad de la Biblia, vemos el libro, ¿verdad? Por un lado vamos a poner el Antiguo Testamento y en otro lado el Nuevo. Vemos que el Nuevo Testamento siempre son muchísimas menos páginas. No quiere decir con eso que sea menos importante, sino al revés, es la clave para entender toda la Biblia. Son 27 libros, pero entendamos libros que no son todos iguales, es decir, tenemos un Evangelio de San Juan, que es muy extenso, tenemos la tercera carta de San Juan, o incluso la carta a Filemón, que no llega a una página. Si le ponemos notas y le adornamos, entonces ahí sí, y es un libro, es decir, 27 libros, que tardó en escribirse desde el primer escrito, que es una de las cartas de San Pablo, hasta el libro más moderno, pasan solo 50 años. Es decir, el Nuevo Testamento se va escribiendo a lo largo de apenas 50 años, y que habitualmente pues se agrupan en 5 conjuntos. Y todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y esto ya nos da una primera pista importante. El Nuevo Testamento fue inspirado por Dios para que las personas lo entendiesen. Para que las personas lo entendiesen. Porque en aquel momento las personas, la inmensa mayoría del mundo que entonces conocían, que era el Imperio Romano, que abarcaba muchísimas personas, muchísimos millones de personas, hablaban diferentes idiomas, pero todos ellos había una lengua que desde Marbella hasta Mesopotamia uno la hablaba y le entendían, y era el griego. Y entonces ninguno de los evangelistas se le ocurrió escribir el Evangelio en arameo,
que era la lengua de Palestina, era la lengua de los israelitas en aquel entonces, sino en griego para que todos lo pudiesen entender. Y esto ya nos da una primera pista. La palabra de Dios está escrita para que todos la podamos entender. Y habitualmente pues se juntan o se agrupan todos los libros, los 27 libros del Nuevo Testamento, en más o menos 5 grupos o 4. Los evangelios, tenemos 4, los hechos de los apóstoles, los pobrecitos, a veces quedan solos ahí, pobrecitos, o a veces se juntan también los evangelios. Ya veremos que el motivo, el llamado Corpus Paulino, las cartas de San Pablo, pues son escritos atribuidos a San Pablo. Las cartas católicas, que se llaman católicas porque están dirigidas a toda la Iglesia. No es una carta como podemos escribir nosotros, eso ya hablaremos también más adelante, sino una carta que se dirige no a una, sino a todas las iglesias. Y después, pobrecito mío, está siempre ahí solito, el Apocalipsis, que es un libro mucho más sencillo de lo que parece, y ya tendremos un tiempo para hablar de él. Hoy nos vamos a centrar principalmente a presentar los evangelios. Un poco estos 5 grupos, presentarlos un poquito más en común. Y en cuanto a siendo 27 libros los que hay en el Nuevo Testamento, ¿hay alguna diferencia entre los libros que aceptan la Iglesia Católica, la Ortodoxa o la Calvinista o la Luterana en el Nuevo Testamento? No. El Nuevo Testamento es igual para todos los cristianos. Si bien Lutero y la Reforma Calvinista y los que vinieron después, hay algunos libros del Antiguo Testamento que decidieron sacarlos de la Biblia. El consenso con el Nuevo Testamento es total. De tal manera que si cualquiera de nosotros compra un Nuevo Testamento, puede ir tranquilo para su casa, que va a tener todos los libros del Nuevo Testamento, sea de una edición católica, sea de una edición luterana, sea una edición evangélica, están todos los libros, no va a faltar ninguno y nos podemos ir tranquilamente. Si nos llevamos el Antiguo Testamento, pues tendremos que mirar, por si acaso están todos o no. Pues en el Nuevo Testamento no hay ninguna diferencia, porque el consenso es, y desde muy pronto, es total. Pues bien, así tenemos agrupados los libros del Nuevo Testamento. Y vamos a centrar primero en estos grupos de Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas de San Pablo, Cartas Católicas y Apocalipsis, en los Evangelios, que son 4, ¿verdad? Y cuando nos ponemos a pensar, decimos, vamos a ver, Jesucristo, la buena noticia, Evangelio significa buena noticia. La buena noticia de Jesucristo, que es Él mismo, y su mensaje es uno. Entonces, ¿por qué tenemos 4 evangelios? Más 4 evangelios que van surgiendo prácticamente al mismo tiempo, en tiempos muy consecutivos. ¿Por qué 4? Pues porque cada evangelio se dirige a una comunidad. Como sabéis, Jesucristo nunca escribió ningún libro. Todo lo que sabemos del mensaje de Jesucristo y de su vida es un mensaje que Él dio oralmente, de viva voz. Y solo después, con el tiempo, tenemos que recordar que darnos cuenta que en aquel tiempo poca gente leía y sobre todo la costumbre de aprender de boca a oído, no a través de libros. Hoy se nos hace impensable llevar a un niño al colegio sin un libro, aunque los niños estarían contentísimos de la vida de no llevar nada en la mochila más que el bocata, ¿verdad? Pero se nos resulta impensable que dar una clase sin un manual. En aquel entonces era impensable ir a clase sin estar atentos, porque si no estamos atentos no tenemos oportunidad de entender las cosas ni de memorizarlas, ni de acordarnos de ellas. Jesucristo
habló. Y este mensaje es el que van transmitiendo los apóstoles a todas las comunidades que van surgiendo, de todos los cristianos que van surgiendo y los catequistas que van enseñando el mensaje de Jesucristo a las personas que van entrando a la comunidad y ellos mismos van profundizando en el mensaje de Jesús, es siempre sobre la base de la oralidad. Sin embargo, ya desde el primer momento hay pequeños relatos que para que no se despiste uno, lo iban poniendo por escrito, o en tablillas, o en relatos de sueltos. ¿Y qué es lo que ocurre? Llega un momento en que a uno se le ocurre decir, bueno, ¿y por qué estos relatos que hemos oído y que conocemos, estos relatos que, para no olvidarnos, lo estamos poniendo por escrito, una parábola, una afirmación importante de Jesús, alguna enseñanza, lo reunimos todo para facilitar a los catequistas enseñar la palabra de Jesús, para poder meditar también juntos el mensaje de Jesús, de tal manera que surgen así el primer evangelio escrito. Y en el orden en que nosotros nos lo encontramos, pues es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo posiblemente sea el Marcos posiblemente sea el primero, aunque Mateo pueda tener dos redacciones. Está claro que sobre todo Mateo se escribe en dos momentos porque se quiere profundizar en el mensaje de Jesús e intentar no dejar cosas fuera. Y está destinado a una comunidad de Antioquía, en Siria, muy cerquita de lo que hoy es relativamente cerca, o a mitad de camino, entre lo que sería Amán, la capital actual de Siria, y la costa. Pues ahí está Antioquía de Siria, donde había muchos judíos, y los primeros cristianos de Antioquía son todos de origen judío. Todos conocen a Moisés, todos conocen la ley, todos han vivido y se han celebrado la Pascua, todos conocen lo que es puro y lo que es impuro, que no se puede comer carne de cerdo, que no se puede... Es decir, todas las normas que se vienen en Palestina, los judíos de Antioquía las vivían. Y San Mateo quiere explicarles y hacer entender a esta comunidad y enseñar a las personas que se convierten de Antioquía y si quieren ser cristianos, que la inmensa mayoría eran judíos, cómo pueden aceptar a Jesucristo. Y que creer en Jesucristo es por un lado cumplir y por otro no cumplir la ley, que es llevar la ley más allá de la letra. Por eso es Mateo el que nos recuerda la palabra de Jesús: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y por eso en Mateo siempre se fija en las discusiones que tiene Jesús con los fariseos, con los doctores de la ley, porque son los problemas y las situaciones que más les hacía dudar y pensar y necesitaban iluminar esos cristianos de Antioquía para poder entender la fe cristiana. Pues bien, este es Mateo, donde se nos manifiesta Jesús, nos trae la nueva ley, que es la ley del amor. Marcos no se sabe muy bien a qué comunidades, posiblemente Roma, posiblemente Alejandría. Lo que sí es una comunidad, y por eso se piensa en Roma, donde no se entiende, y son gente que vienen del paganismo, no entienden, y no se entiende que Dios se haga hombre y que no manifieste su poder de alguna forma. Y Marcos se centra sobre todo en esto, en cómo Jesucristo muestra su poder en el servicio, muestra su poder curando, muestra su poder sirviendo, muestra su poder desde la humildad, y un poder real, pero desde este punto de vista no podemos entender el poder cristiano sino a través del servicio, sino a través de la humildad. Y este es Mateo, como habla de la ley y habla de cómo vivir nuestra vida. Cuando alguien se imaginó qué símbolo ponemos al Evangelio de Mateo, un hombre. Es un Evangelio muy humano. Marcos, que se centra en este poder de Dios, un león. Por eso un león que ama con todo nuestro corazón, con todo su corazón.
Lucas. Lucas escribe para comunidades donde la inmensa mayoría de ellos son paganos y de Asia Menor, de tradición básicamente de cultura griega de aquel entonces. Y los griegos hicieron grandísimas cosas y grandísimas obras de arte y grandísimas obras de literatura y hicieron muchísimas cosas. Pero la misericordia y el cuidado de los más débiles, eso no iba con ellos. Y el respeto a las mujeres en la sociedad no iba con ellos. Quien podía hacer las cosas, que las haga. Y quien no podía hacerlas, pues oye, que se aguante, que no las haga, no las quiera hacer. Y si a alguien le va bien la vida, pues que disfrute. Y si a alguien le va mal, pues oye, mala suerte que ha tenido. Los dioses lo han querido así. Y ese fatalismo, pues San Lucas dice, ser cristiano no puede ser, no es posible si no somos misericordiosos. Si no aprendemos a perdonar, si no aprendemos a acercarnos a los que sufren, si no aprendemos a acercarnos a los últimos, porque Jesucristo es también lo que hizo. Y se centra especialmente cuando Jesús se acerca a la mujer pecadora, y es el Evangelio que más claramente dice que detrás de Jesús había mujeres, y también había mujeres que la acompañaban. Y de tal manera que la clave del Evangelio de Lucas va a ser siempre la misericordia, porque quiere y porque los cristianos de esa comunidad entienden que cualquiera que quiera ser cristiano tiene que asumir en su vida la misericordia. Si no, no podemos entender a Cristo. Si somos indiferentes ante el mal ajeno, somos indiferentes ante la pobreza de los demás o ante los problemas de los demás, no podemos ser cristianos. La oveja perdida, la drama perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, ¿verdad? La misericordia y el perdón. Este es Jesucristo, y esto San Lucas lo quiere inculcar muy fuerte porque es el principal problema que tenían los que se querían convertir al cristianismo. ¿Que tengo yo que perdonar? ¿Que tengo yo que preocuparme con...? Sí. Mira lo que hizo Jesucristo. Pues bien, y Juan. Juan es el último de los evangelios, y Juan se escribe en una comunidad que tiene un problema serio con los gnósticos. ¿Quién eran estos gnósticos? Los gnósticos eran un batiburrillo de ideas que tenían, algunos tenían una religión aparte, otros no, pero en el fondo los gnósticos lo que pensaban era que si yo conozco lo que Dios nos quiere revelar, pues ya está, me salvo por lo que sé. Y San Juan dice, claro que tenemos que conocer lo que Dios se revela, pero como no lo hagamos vida, como no lo asumamos en nuestro corazón, como esa luz que Dios nos da no pase de nuestro entendimiento a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestra vida y lo compartamos en comunidad, no podemos, no nos hemos enterado de quién es Jesucristo ni de lo que ha venido a hacer. Por eso San Juan habla tanto de la luz, habla tanto del verbo, habla de la vida con mayúsculas, porque si no vivimos el mensaje de Jesucristo y no acogemos en nuestro corazón a la persona de Jesucristo, al verbo encarnado que está presente en medio de la comunidad, no podemos ser cristianos. Y por eso son 4 evangelios. Sí, Jesucristo enseñó un único evangelio, sí Señor. Son 4 perspectivas diferentes del único evangelio de Jesucristo, para que en cada comunidad pueda ser entendido de la mejor manera posible. Y nosotros tenemos la riqueza, pues, de tener los 4. Y la comunidad que lo recibió, la primera que lo recibió, se dio cuenta del tesoro que había recibido y enseguida lo comparte, de tal manera que no pasan 60 años, y menos todavía, no pasan ni 30 años, perdón, que ya en el 150 estos mismos, tanto evangelios como cartas de San Pablo, como todo el Nuevo Testamento, aparece tanto en Palestina, como en lo que es ahora Francia, como en el norte de África. Es decir, que son libros inspirados por Dios
y que la comunidad y que la Iglesia los entiende como inspirados y los acepta, en el Nuevo Testamento no hay duda, sino es dificilísimo que en un periodo de tiempo tan corto, todas las comunidades coincidan en estos 27 libros. Si no es inspiración del Espíritu Santo. Aparecen otros, pero siempre los ponen en un nivel aparte. No. Este es bueno para un buen libro espiritual, pero esto es la palabra de Dios. Pues bien, los Hechos de los Apóstoles nos cuentan los primeros años de la vida de la Iglesia, que autor es Lucas, el mismo del Evangelio, y que en el fondo da continuidad al Evangelio de Lucas, de su propio Evangelio. Es decir, te voy a contar primero quién es Jesucristo, te voy a contar ahora quiénes somos los cristianos y la Iglesia. Jesucristo nos prometió el Espíritu Santo, nos envía el Espíritu Santo, ha hecho de nosotros una comunidad y el Espíritu Santo de Jesucristo está presente en medio de nosotros y es el que nos inspira y nos guía y nos orienta. Ese es los Hechos de los Apóstoles. Y nuestra misión es transmitir este regalo que Dios nos hace, aunque haya muchos problemas y nos persigan. Y las cartas volviendo entonces ahora, los Evangelios, los Apóstoles, cartas de San Pablo, que son 14, si las contamos todas son 14, ¿no? Es un conjunto de 14 cartas que, pues, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Ya veremos con más detenimiento las cartas de San Pablo, pero ya diremos de entrada que ni todas son cartas, ni todas son de San Pablo. Pero eso no quiere decir que no sean inspiradas. Y no quiere decir que enseguida todas las comunidades de la Iglesia que las fueron recibiendo las consideraron como inspiración de Dios. Ya veremos cómo explicar esto. No es un fraude. Entonces no había derechos de autor porque los autores no querían tenerlo. Ya veremos exactamente un poco más adelante, pero básicamente ni el que lo escribe con el nombre de San Pablo quiere engañar a nadie, sino que quiere decir esto que estoy contando está inspirado en la forma de entender el cristianismo de San Pablo. Pues bien, las cartas de San Pablo que son tan importantes. Y después de las cartas de San Pablo, pues tenemos el grupo, y si vamos recorriendo el Nuevo Testamento, tiene prácticamente esta distribución, las llamadas cartas católicas, que son cartas para todas las iglesias, no tienen un destinatario concreto. Así como la carta a los Corintios, Pablo saluda a los cristianos de la comunidad de Corintio, la carta a Filemón, Pablo saluda a Filemón y le hace un pedido muy especial. Las cartas católicas no tienen un destinatario concreto, porque están destinados a todas las iglesias y tocan temas importantes, cada una de ellas temas diferentes. Tanto Santiago como habla de que la fe la tenemos que hacer vida y si no la vivimos nuestra fe y se queda en el aire, nuestra fe no es fe. Que primera y segunda de San Pedro, San Juan, que nos habla del amor y cómo tenemos que compartir nuestra vida en comunidad y que la familia tiene que estar integrada en la comunidad y la comunidad tiene también que abrirse a la familia, a los hijos, a los padres. Estas son las cartas católicas, por Santiago, primera y segunda de Pedro y las 3 de Juan y la de Judas. No Judas Iscariote, evidentemente, sino Judas Tadeo, el que tenemos ahí, y también el Apollinica, ¿verdad? A que le pedimos muchas cosas. Pues este Judas, que es muy imperativo y de decir, cuidado, que a veces insiste mucho, a veces vemos tan fácilmente, ¿verdad?, el grano en el ojo ajeno y nos olvidamos de nuestra propia viga, que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y también con los que ven las cosas de esta forma. Y finalmente, pues se nos queda ahí aparte, porque es muy diferente de todos los demás, el Apocalipsis, que está escrito, Apocalipsis significa revelación, no significa nada más. Es el libro de la revelación. Y de la revelación del futuro, sobre todo de la revelación
del presente, de lo que estaba ocurriendo en aquel momento a la comunidad cristiana. ¿Y qué le ocurría a la comunidad cristiana en Roma? Que estaba siendo perseguida. Estaba siendo perseguida ya por los años, a partir de los años 60, a partir del incendio de Roma, que Nerón echa la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma, y entonces los cristianos empiezan a ser perseguidos. Y primero en Roma, después en algunos sitios, pues también sigue esa persecución, y es un poco, no es una persecución en todo el Imperio Romano, pero sí en diferentes sitios, en otras cosas porque los gobernadores no sabían muy bien qué tenían que hacer, porque fue una cosa de Nerón y a partir de él. Pues bien, está escrito una de las primeras persecuciones en Roma, y el asunto fundamental es que Dios guía a la historia. Pero no nos están matando, no nos quieren matar y hacer la vida imposible el Imperio Romano. Sí. Pero Dios guía a la historia. Por eso tenemos que tener paciencia, porque la última palabra no es lo que estamos viendo ahora. La última palabra tiene siempre Jesucristo. Y el bien vencerá al mal. Y al final se va a cumplir la promesa de Jesucristo, que Dios nos prometió que Él volvería a devolver y instaurar definitivamente el reino de Dios. Este es el mensaje fundamental del Apocalipsis, que él lo hace en un género que se llama apocalíptico, pero él es un género literario que en aquel tiempo pues ya tenía una cierta andadura. Un género literario que empieza 150 años, 200 años antes de Cristo, que hay muchos libros de estilo apocalíptico que no están en la Biblia, pero hablan de Enoc, hablan de diferentes profetas y personajes del Antiguo Testamento, con este género literario del apocalíptico, que es con muchas imágenes que son simbólicas, que cuando uno traduce el símbolo resulta que el mensaje es muy sencillo, pero son imágenes simbólicas, y a través de imágenes simbólicas va transmitiendo su mensaje. Pues en el siglo, sobre todo primero antes de Cristo y en el primer siglo de nuestra era, pues en el judaísmo fue un género relativamente frecuente, no es infrecuente encontrarlo. Y entonces el autor del Apocalipsis decide utilizar este género para dar imágenes con mucha fuerza que entonces la entendían y transmitir así el mensaje. Claro que hoy en día, después de 2000 años, muchas de esas imágenes y muchos de los símbolos que utiliza el Apocalipsis en su escrito, pues se nos ha olvidado el significado. Significado de los números, significado de los colores, significado de ciertos materiales, significado de los tiempos. Es decir, todo esto que son elementos con los que juega, a nosotros se nos ha olvidado. Entonces nos parece, leyendo literalmente, sin una clave que nos ayude a identificar el significado de los símbolos, pues nos perdemos completamente. Y entonces, ahora hablamos de género apocalíptico en televisión o en el cine, es catastrófico. Una catástrofe, el fin del mundo, y se nos va a caer todo encima. No es lo que viene a decir el Apocalipsis. Y también si tenemos tiempo, dedicaremos también un poquito de tiempo al Apocalipsis. Por tanto, estamos viendo así un repaso así muy general al Nuevo Testamento, que nos habla de Jesucristo de muchas maneras diferentes, de muchas maneras enormemente interesantes, pero que lo más importante es que nos encontremos con Jesucristo, que nos encontremos con Él, siempre. Y el Nuevo Testamento por tanto, es ese tesoro enorme que nos ha regalado Dios, para podernos acercar y comprender mejor a Jesucristo, al que asumimos, al que abrazamos, con el que nos unimos a través de la comunión, en el que entramos y que entra en nuestra vida, nosotros entramos en su vida a través del bautismo, que celebramos en los sacramentos, que vivimos y compartimos en la comunidad, que es aquel que nos habla al corazón. Pues es un regalo del Nuevo Testamento que nos ayuda a conocer más y más a Jesucristo. Y no entenderíamos el Nuevo Testamento en toda su amplitud si no tuviésemos el Antiguo Testamento. Pues este sería pues una carta de presentación muy general sobre lo que es el Nuevo Testamento. Animaros a
que os acerquéis a Él, pero siempre, siempre, siempre con la fe de aquel que quiere dialogar con Dios. Es decir, ver siempre es, ¿y este texto en mi vida cómo lo puedo vivir? Pues este es el enorme regalo que Dios nos ha hecho a través pues, de toda la revelación y a través del mismo Nuevo Testamento. El regalo cuando inspiró a los autores para hacerlo y para escribirlo y inspiró a todas las comunidades para abrazarlo con todo cariño, es un tesoro que nos acerca a Jesucristo y nos ayuda a entenderlo y comprenderlo, pero entender y comprender a Jesucristo es imposible si no lo abrazamos en nuestra vida y con nuestro corazón. No solo con la mente, sino con la vida y en el corazón. Por eso, igualmente, leer el Nuevo Testamento sin hacerlo con el corazón y sin vivir profundamente en nuestra vida esta relación con Jesucristo, pues nos hemos perdido y supone perderse lo esencial del Nuevo Testamento. No es, como decía Benito XVI, y sigue diciendo, que lo sigue diciendo, no es el cristianismo una religión del libro, es una religión del verbo. Y ese verbo es Jesucristo, que se nos revela a través de su palabra, pero también se nos acerca a través de la misma vida. Pues hasta aquí, pues una presentación muy general del Nuevo Testamento, y ya más adelante pues ya veremos más cosas más concretas. Pero lo importante es acercarnos no solo al texto, sino también a Dios mismo, que se nos revela a través de él.